Buenas, buenas, bienvenidos y bienvenidas una vez más a un video sobre la Carta Orgánica de Bariloche. Bien, en este caso vamos a ver un tema cortito, pero a mí en particular me gusta mucho, ¿sí? Es el tema de la Defensoría del Pueblo, que, bueno, está en solo 4 artículos, si no me equivoco, de la Carta Orgánica, ¿sí? Está en los artículos que van desde el 76 al 79, ¿sí? Son esos 4 artículos nada más. Es un tema corto, como les dije, pero bastante interesante y a su vez con mucho contenido web, ¿sí? Así que vamos a intentar trabajarlo un poquito también desde ese lado. Bueno, arranquemos nomás. Fíjense, a mí me gustaría tal vez antes, que es algo lo que le vengo pidiendo en todos los videos anteriores, en todas las clases anteriores, que tal vez si pueden pausar el video en este momento y leerse los 4 artículos, ¿sí? Leérselos de corrido, tal vez sin detenerse demasiado. Si le pueden aplicar una visión crítica sería buenísimo, pero si no quieren o no pueden o no sea, no es grave. Pero mi idea es que ustedes tengan un pantallazo general antes de que veamos el tema, ¿sí? Bien, bueno, les decía entonces que están desde el 76 al 79, ¿sí? Y yo me hice ¿cómo es? El pizarrón, ¿sí? Como hago varias clases, como para que podamos estar eh, con un doble enfoque, ¿sí? El de la misma Carta Orgánica de Bariloche, la comba, y por otro lado lo que yo puedo estar mencionando. Bien, fíjense, puse una mujer, ¿sí? como imagen, porque no es casual, ¿sí? Lo vamos a ver al final de todo, no sé si en este o va a entrar en el otro, pero van a darse cuenta por qué. Bien, ¿qué hace el defensor o la defensora del pueblo? ¿Sí? Según el artículo 76 de la Carta Orgánica Municipal de Bariloche, dice que su trabajo, su tarea es defender y proteger los derechos y garantías e intereses concretos y difusos, o sea, cualquier tipo de interés básicamente, de los individuos, ¿sí? Y de la comunidad, y yo acá le agregué de Bariloche, ¿sí? Porque claro, este es el defensor o la defensora del pueblo de Bariloche, ¿sí? Porque estamos con la Carta Orgánica de Bariloche, ¿sí? Así que se encarga un poco de defender entonces a individuos y a la comunidad en general, ¿sí? De Bariloche. Y dice tutelados por, o sea, los derechos esos, ¿sí? Tutelados por la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, que ya la estudiamos en el primer trimestre, esta Carta Orgánica, que la estamos estudiando ahora, ¿sí? Y fíjense, porque acá freno, o sea, freno no, voy a ir un poquito más lento, porque me interesa mucho estos últimos 2 renglones, ¿sí? Dice que defiende a la gente de Bariloche, ¿sí? Ante hechos, actos u omisiones de la administración, ¿sí? Entonces vamos parte por parte. A mí me gusta esta palabra de analizar y luego sintetizar, ¿sí? Hacer un análisis y luego una síntesis. Vieron que hacer un análisis significa descomponer algo, ¿sí? Un todo, ¿sí? Algo que está todo unido, ¿sí? Lo vamos separando y vamos viendo, vamos estudiando cada parte por separado. Y después, al final de ese proceso, hacemos una síntesis, es decir, ya con el significado que le dimos a cada una de esas partes, juntamos todo, ¿sí? Y obtenemos algo mayor, ¿sí? Bien, fíjense que dice actos y hechos, ¿sí? Son cosas de alguna manera activas, ¿sí? Hechos y actos se refiere a cuando alguien, todavía no sabemos quién, lo vamos a ver al final de la oración, alguien hace algo, ¿sí? Alguien lleva a cabo algún acto, ¿sí? Esto es de manera activa, ¿sí? Yo voy a comprar verdura, ¿sí? Ese es el acto, ¿sí? Voy a comprar verdura, eso sería hacer algo. Y después dice omisiones, ¿sí?
Justamente la palabra omisión es todo lo contrario a hechos o actos, ¿sí? Es no hacer hechos o actos, ¿sí? Quiere decir, en este caso sería, no fui a comprar verdura, ¿sí? No fui a la verdulería, omití ir a la verdulería, ¿sí? Ese sería más o menos así la idea. De la administración, ¿sí? Y acá me interesa mucho, estas tres palabritas del final son importantes para entender qué hace el defensor o la defensora del pueblo. ¿Por qué? Porque lo que nos está diciendo es que cuando dice de la administración, se refiere al Estado, ¿sí? O sea que el defensor o la defensora del pueblo nos defienden de las cosas que hace o que no hace el Estado, ¿sí? ¿Por qué fue importante la palabra omisiones ahí? Porque muchas veces el Estado está obligado a hacer determinadas cosas en favor del pueblo y tal vez no las hace. Entonces para eso está el defensor o la defensora del pueblo, ¿sí? Nos ayuda si, por ejemplo, el intendente, el gobernador, el presidente, quien sea, ¿sí? O incluso también, qué sé yo, algún concejal, ¿cómo es? Director de algún área, o sea, que está debajo del intendente, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Cualquier persona que trabaje en la administración del Estado, ¿sí? Hace algo que no debe hacer. Por ejemplo, me roba plata de, qué sé yo, me cobra impuestos de más, de tasas, por ejemplo, en este caso serían tasas municipales, me cobra de más, ¿sí? Bien, esa sería una. Y después, omisiones sería no hace algo que tendría que hacer. Por ejemplo, no está pasando el servicio de recolección de residuos. No está pasando, no tiene que pasar, no sé, una vez, 3 veces por semana o 2 veces por semana y no está pasando, no está viniendo. Entonces me estoy llenando de basura. Ahí está omitiendo algo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, en todos esos casos, el defensor o la defensora del pueblo nos tiene que defender ante el Estado, ¿sí? Bien, entender eso es importante para todo lo que viene luego, ¿sí? Pero a su vez también para diferenciarlo, por ejemplo, del tema que vimos en el video en la clase anterior, ¿sí? Que era el juez y la jueza de faltas, ¿sí? ¿Se acuerdan que vimos que de hecho en Bariloche hay un par, ¿sí? Hay más de un juez de faltas, etcétera, ¿sí? Y son cosas diferentes, ¿sí? Porque en este caso es el pueblo frente al Estado, ¿sí? Y ahí aparece el defensor o la defensora para ayudarnos. Pero en cambio, si fuera, por ejemplo, un ciudadano con un problema hacia otro ciudadano, ¿sí? Creo que yo les di el ejemplo de mi vecino tira la basura, me tira basura en mi vereda o algo así, ¿sí? Ahí yo iría a un juez de faltas, una jueza de faltas, ¿sí? Bien, bueno, genial, espero que se haya entendido, cualquier duda me preguntan. Bien, ahora, el mismo artículo 76, ya les digo, el artículo 76 tiene mucho contenido, ¿sí? Y el 77 también. El artículo 76 habla de la autarquía y autonomía. Y acá sería maravilloso que frenemos, ¿sí? Y que agarremos nuestro glosario, ¿sí? Agarremos el glosario y pongamos todas estas palabras. Quiero que pongan omisiones, quiero que pongan autarquía y quiero que pongan autonomía, ¿sí? Son cosas diferentes y es importante que lo tengan a mano, ¿sí? Bien, dice que el defensor o la defensora del pueblo actúa con autarquía financiera, ¿sí? A mí me gustaría que busquen, yo de hecho lo hice, ¿sí? Que busquen la definición en algún diccionario de lo que sea, ¿sí? Sobre la palabra autarquía, ¿sí? Pero el hecho de que esté ligado a la palabra financiera nos hace un poco más fácil entender el significado, ¿sí? En este caso, financiera se refiere a la disponibilidad de fondos, de dinero, ¿sí? Entonces dice que, claro, el defensor o la defensora del pueblo, de alguna manera, son independientes en el sentido financiero, ¿sí? En el sentido de que
manejan su propio dinero, ¿sí? Y no dependen tal vez de alguna otra parte del Estado para de alguna manera tener ese dinero disponible, ¿sí? Ninguna parte del Estado puede aprovechar la posesión de dinero como para presionar al defensor o a la defensora del pueblo, ¿sí? Porque justamente si esta persona nos defiende al pueblo, nos defiende ante el Estado no puede ejercer poder sobre esta persona, ¿se entiende? Así que por eso tiene que tener autarquía financiera, ¿sí? No depender de alguna manera financieramente del Estado mismo. Después dice, plena autonomía funcional, ¿sí? Autonomía funcional. Estaría bueno que también busquen la palabra autonomía, ¿sí? Pero de nuevo, el hecho de que esté con la palabra funcional ya nos da una idea sobre función, ¿sí? Claro, autarquía funcional en este caso significa que el defensor o la defensora del pueblo tienen derecho, ¿sí? Tienen derecho a funcionar como desean, ¿sí? Son ellos, o sea, es él o ella misma la que indica cómo va a hacer las cosas, ¿sí? Digo, a grandes rasgos, ¿sí? Pero no puede venir, por ejemplo, el intendente de Bariloche y decirle al defensor o a la defensora del pueblo, mira, hoy tenés que hacer tal, tal y tal trabajo y mañana tenés que hacer tal y tal. No, no, porque justamente la defensora del pueblo de Bariloche actúa con autonomía, ¿sí? Autonomía funcional. Y por último, como si lo anterior no fuera suficiente, nos remarca un poco y dice que sin recibir instrucciones de ninguna autoridad. O sea, nadie le puede decir qué tiene que hacer. Está buenísimo, ¿sí? No recibe instrucciones de nadie, ¿sí? De parte del Estado en particular, ¿sí? Bien, avanzamos. ¿Cómo es que sucede el nombramiento? O sea, ¿cómo llega una persona a ser elegido de alguna manera, ¿sí? A convertirse en defensor o defensora del pueblo? ¿Cómo llegó la persona que actualmente está ocupando ese puesto, ¿sí? Bueno, se parece mucho, pero hay diferencias. Se parece a la manera en que llegan el juez o la jueza de faltas de Bariloche, ¿sí? ¿Cómo es? Cambia un poquito el proceso, pero ustedes se acuerdan que en el video, en la clase anterior, yo les hablé del concurso público de oposición y antecedentes, ¿sí? En el caso del juez de falta había que quedar primero, segundo, tercero en una primera, como es, en ese concurso, ¿sí? Y luego de eso votaba el consejo municipal. Bueno, en este caso cambia un poco. ¿Por qué? Porque el primer paso sí es presentarse ante el concurso público de oposición y antecedentes, ¿sí? Hay que básicamente mostrar todo el currículum, ¿sí? De la formación académica que que tuve yo en la vida, ¿sí? La experiencia en otros trabajos que he tenido, ¿sí? E incluso es posible que nos hagan presentar un proyecto, ¿sí? Si yo llegara a ser defensor del pueblo, ¿qué haría? O sea, ¿cuál sería mi trabajo normal o cuál sería mi objetivo? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? Por ejemplo. Entonces, uno tiene que presentar todo un proyecto, ¿sí? Bien armado, todo formal y demás. Bien, hay que quedar bien posicionado. Acá no dice que hay que quedar primero, segundo, tercero. Acá dice que hay que quedar más o menos bien, ¿sí? O sea, todas las personas que se presentan se va a armar un ranking, ¿sí? Igual que les expliqué antes en la otra clase. Y con ese ranking, ¿sí? No se pasa directamente al Consejo Municipal, sino que lo que se hace es una audiencia pública, ¿sí? Este tema, el de la audiencia pública, yo todavía no lo expliqué, ¿sí? No lo vimos todavía. Si alguien está curioso o curiosa con este tema, pueden ir y chusmear un poco el artículo 164, que es bastante fácil de entender, ¿sí? Pero de todos modos yo lo voy a dar más adelante, ¿sí? Lo voy a dar más adelante porque justo está pegadito a otras dos herramientas muy, muy importantes en nuestra democracia, ¿sí?
en nuestra democracia representativa que tenemos, y cómo es, y está pegado a otro tema, ¿sí? Sin embargo, les digo rapidito, ¿sí? Una audiencia pública es un lugar donde el pueblo tiene derecho a expresar sus opiniones, ¿sí? Sobre un tema en particular, ¿sí? En general es convocado, ¿sí? A veces por el intendente, a veces por los concejales, por quien sea, ¿sí? Es convocado, che, necesitamos hablar de tal tema, ¿sí? Entonces cualquier persona del pueblo, ¿sí? Se anota y participa, ¿sí? Dice su opinión, ¿sí? Y fundamental, el intendente y los concejales, las concejales, ¿sí? Tienen que estar escuchando, ¿sí? ¿Por qué? Porque en general, siempre después de una audiencia pública hay que tomar una decisión, ¿sí? Pero no toma el pueblo esa decisión. En este caso, fíjense, en el paso número 3, de nuevo, son los concejales, ¿sí? Los que hacen una votación, de los 11 concejales que tenemos hoy en día en Bariloche, ¿sí? Los y las 11, y hacen una votación, ¿sí? Y en este caso, la persona que va a ser elegida, ¿sí? Como defensor del pueblo tiene que conseguir 2/3 de los votos, ¿sí? Tiene que conseguir 2/3 de los votos de los concejales. Recuerden que nosotros dijimos, ya esta cuenta ya la hicimos como 10 veces, ¿sí? Pero la vamos a hacer 11 veces, no hay problema. Si son 11 concejales, ¿sí? Y hay que conseguir 2/3, hacemos, calculamos cuánto es 2/3 de 11, ¿sí? Y nos da 7,33, que en este caso seguramente lo redondeamos a 8, ¿sí? Porque para conseguir más de 2/3, ¿sí? Entonces habría que conseguir 8 votos de concejales, ¿sí? Para que determinado candidato de esa lista, ¿sí? Termine siendo elegido, ¿sí? Pero es importante que los concejales y las concejales, cuando votan, tengan en cuenta las opiniones que le dio el pueblo, ¿sí? Por eso es importante que participemos de audiencias públicas, ¿sí? Esta audiencia pública se da una vez cada 4 años en general, ¿sí? Digo, la que se refiere al defensor, a la defensora del pueblo, con suerte se da cada 4 años, ¿sí? ¿Cómo es? Pero se hacen varias audiencias públicas. Yo las que más recuerdo son siempre las del transporte público, ¿sí? Que siempre es un problema y entonces hay mucha gente que quiere hablar al respecto. Bueno, vamos a dejar el video acá, ¿sí? Les aconsejo que relajen un poquito, que se distraigan un poquito y vuelvan a ver luego la segunda parte de la clase, el segundo video. Así terminamos este tema, como es, y ya nos dedicamos a otra cosa. Bueno, les dejo un saludo, nos estamos viendo, chau chau.